Damos gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo, de alabanza y de edificación en la palabra del Señor. Estamos compartiendo acerca de cómo Dios quiere usar nuestras vidas para poder llevar adelante su misión. Veíamos en el mensaje anterior de cómo la obra de Dios comenzó allí en la ciudad de Antioquía, la tercera en importancia del Imperio Romano. Cómo el Espíritu Santo permitió justamente el martirio de Esteban para que a través de esta circunstancia la iglesia de Jerusalén fuese perseguida, saliese de Jerusalén los hermanos y comenzasen a compartir la palabra en diferentes ciudades. Algunos llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, y en Antioquía algunos hermanos que habían nacido en un contexto gentil se animaron a hacer algo diferente, a compartir la palabra también con aquellos que no eran judíos. Y dice la Biblia que un gran número creyó en el Señor. El poder del Señor estaba con ellos y fue un gran número que creyó en el Señor. También vimos el trabajo de consolidación, de cómo Bernabé fue enviado a Antioquía. Decíamos que el texto nos compartía que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Los animó a todos a seguir firmes en el Señor y fueron afirmados en la fe del Evangelio de Jesús. En tercer lugar, vimos cómo Bernabé involucra a Saulo, este Saulo que había sido llevado a Tarso y allí estaba, podríamos decir, haciendo banco. Bernabé fue a buscarlo, hizo 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta, lo trajo allí a Antioquía, formaron un gran equipo y comenzaron a enseñar la palabra del Señor durante todo un año. Y fue en Antioquía a donde a los discípulos del Señor se les llamó cristianos por primera vez. Hoy vamos a estar viendo el comienzo de otra iglesia muy particular, que es la iglesia justamente de Corinto. Allí Pablo también llega y Dios lo usa para poder comenzar a plantar una nueva iglesia en esta ciudad también tan importante de Grecia. Para esto vamos a leer en Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y así se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos. Como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Cada sábado Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Cuando Sila y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el Evangelio y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya, a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y le dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable, de hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga, se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, que vivía al lado de la sinagoga, y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor. También muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo, nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. En este hermoso pasaje vemos algunos principios también muy importantes para el trabajo que Dios nos llama a realizar. En primer lugar, que Dios lleva adelante su obra en la Biblia, por lo que estamos leyendo y por otros textos también que vamos a compartir, a través y a pesar de nuestras carencias y de nuestras
limitaciones. Pablo era un predicador itinerante, es decir, alguien que había sido llamado por Jesús a predicar la palabra, pero él iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en lugares donde quizás no conocía a nadie o conocía a pocos. Sin embargo, el Señor lo había llamado a hacer esta tarea y debía de alguna manera de depender de la ayuda y de la hospitalidad que otros hermanos de buena voluntad o aún personas que todavía no eran creyentes, pero de buena voluntad pudiesen ayudarle con el hospedaje y muchas veces quizás también con la comida. Esto es justamente lo que Jesús les había enseñado a los discípulos. Nos dice allí en Lucas 10:5 que Jesús les dijo a los discípulos: cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que ellos les den, pues el trabajador tiene derecho a su paga. Cuando Jesús mandaba a los discípulos, los mandaba también de ciudad en ciudad. Algunos hogares abrían sus puertas para que ellos compartieran la palabra, y como era costumbre en aquella época, aquellos que venían de otros lugares muchas veces eran hospedados, y el Señor les dice: ustedes tienen que quedarse allí y tienen que recibir la ayuda que ellos les den, porque el trabajador tiene derecho a su paga. Es decir, ustedes están haciendo un servicio a Dios y Dios también le está ayudando y sosteniendo a través de estas familias. Allí llega Pablo entonces a Corinto y se encuentra con Priscila y con Aquila, un matrimonio que justamente también había tenido que pasar por unas circunstancias muy difíciles, muy adversa. Dice que el emperador Claudio había mandado un decreto en el cual hizo que todos los judíos saliesen de Italia. No sabemos cómo llegó Priscila y Aquila a Roma, seguramente quizás también por la persecución anterior que se había desatado. Estaban allí en Roma, pero vino otra situación difícil de oposición, de discriminación. Fueron echados de Roma, donde quizás tenían algo seguro, tuvieron que ir a Corinto, una ciudad importante justamente de Grecia, y allí estaba este matrimonio teniendo seguramente su pequeña casa y tenían también un oficio, y allí Pablo va y se hospeda con ellos. De alguna manera ellos fueron muy hospitalarios y brindaron atención al apóstol Pablo, pero hay algo más. Dice que tenían el mismo oficio, así que trabajaban juntos, nos dice el texto, haciendo tiendas de campaña. Veíamos la vez anterior cómo los hermanos que fueron perseguidos de Jerusalén salieron de aquel lugar, y a pesar de que tuvieron que dejar sus casas, algunos quizás sus familias, sus trabajos, por donde iban predicando la palabra. Lo hacían en un contexto de necesidad. No tenían todos sus problemas resueltos, estaban en una situación muy, pero muy difícil, podríamos decir hoy, de mucho estrés, de mucha inestabilidad. Sin embargo, estaban centrados en compartir la buena noticia del Evangelio de Jesús. Lo mismo lo vemos aquí en Pablo, en Priscila y en Aquila. Ellos estaban atravesando también una situación difícil de discriminación, estaban viviendo en una ciudad que le era ajena. La ciudad de Corinto era una ciudad muy compleja, una ciudad donde había mucha promiscuidad, donde había prostitución, donde había todo tipo de desenfreno, había tráfico de esclavos. Era una ciudad realmente muy difícil, una ciudad portuaria, con todo lo que eso significa, con mucho tránsito de gente y con muchas situaciones realmente muy difíciles. Sin embargo, estaban allí porque entendían que Dios lo había llamado allí a compartir la palabra, y en esa situación de precariedad, de situación difícil que estaban atravesando, de desarraigo también, seguían compartiendo la palabra. También tenían una situación económica no muy grata, porque tenían un trabajo que era realmente digno, pero difícil, que era hacer tiendas de campaña para los soldados romanos, es decir, para los soldados del imperio que estaba de alguna manera reinando en aquella época sobre muchos países,
que estaba oprimiendo a la sociedad, a la gente, y sin embargo ellos estaban haciendo tiendas de campaña, justamente podríamos decir, para el enemigo, para aquellos que los estaban oprimiendo, por aquellos que lo estaban persiguiendo. Sin embargo, esta era la manera que Dios le estaba dando para ganarse la vida, y ellos estaban siendo fieles en este trabajo que Dios les estaba concediendo. También justamente estaban atravesando situaciones de necesidad, situaciones de dificultad en relación al tiempo. Nos dice el pasaje que Pablo se quedó con ellos a trabajar y los días sábados iba a la sinagoga a compartir la palabra. El apóstol Pablo era un hombre que fue llamado por Dios para predicar el evangelio de una manera superlativa. Es decir, era una persona que había sido llamado por Dios de una manera muy singular, muy especial, para predicar el evangelio y para dedicarse, podríamos decir, a tiempo completo para esta tarea. Sin embargo, Pablo también tenía limitaciones en el tiempo. Seguramente por el trabajo, las circunstancias que estaba atravesando, tenía que estar trabajando durante toda la semana. Solamente tenía el día de reposo, es decir, el día que los judíos no trabajaban, el día sábado, para poder dedicarse a compartir la palabra. De domingo a viernes trabajaba. Los sábados, el día de reposo, se dedicaba a compartir la palabra. Es decir, estaba limitado en el tiempo para hacer todas aquellas cosas que quería hacer para el Señor. Sin embargo, era fiel en el poco tiempo que tenía, lo aprovechaba para compartir la palabra, y como lo vamos a ver, ese tiempo, aunque era breve, Dios lo bendecía y Dios hacía que llevase abundante fruto. Creo que estas tres limitaciones muchos de nosotros también tenemos. Quizás estás escuchando este mensaje, quizás has recibido de Dios un llamado, o tenés una pasión en tu corazón en relación a un servicio que deseas hacer para el Señor, y tenés por ahí dificultades en relación a tu situación social o a tu situación familiar. Por ahí tenés problemas económicos, o tenés que estar trabajando en un trabajo que quizás no te pagan bien o no es muy grato, o tenés limitaciones en tu tiempo porque tenés muchas otras tareas que son importantes que te dediques a ellas y no tenés todo el tiempo que querrías tener para servir al Señor. Bueno, en este pasaje vemos una palabra de ánimo. Dios lleva adelante su obra más allá de nuestras limitaciones o de nuestras carencias, porque la obra de Dios se extiende justamente en nuestras vidas a pesar de los problemas, dificultades o limitaciones que nosotros tengamos. En segundo lugar, el pasaje nos habla acerca que la obra de Dios también se lleva adelante en medio de la oposición y en medio de los problemas en relación al anuncio del Evangelio. Esto lo tenemos allí en el versículo 5. Se nos dice lo siguiente: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a oponerse en contra suya, a insultarlo, así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y le dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición, yo no me hago responsable, de hoy en adelante me iré a los que no son judíos. En este pasaje vemos también que el apóstol Pablo tenía la pasión y el deseo de compartir el Evangelio primeramente a sus paisanos, primeramente a los judíos. A pesar de que Dios lo había llamado a compartir la palabra con aquellos que no eran judíos. Él mismo lo dice, que Dios levantó a Pedro como apóstol de los judíos y a él como apóstol de los gentiles. Sin embargo, cada vez que iba a una ciudad y en esa ciudad había una sinagoga, Pablo aprovechaba para compartir el Evangelio a sus paisanos. Y por lo general tenía oposición. Por lo general muchos se levantaban, como en este caso, se oponían en contra suya, y muchos de ellos lo insultaban, lo agredían, aún físicamente, no solamente de palabras, sino también físicamente. Sin embargo, Pablo tenía una pasión justamente por sus paisanos y anhelaba que ellos pudiesen conocer al Señor.
La obra de Dios entonces se lleva adelante a través de grandes dificultades. Y justamente en medio de esas dificultades y en medio de esas carencias, Dios lleva adelante su obra y debemos animarnos a hacer la obra de Dios a pesar de los problemas y a pesar de la oposición. Hay dos conceptos importantes que me gustaría compartirte. El primero, justamente lo tenemos allí en el pasaje donde Pablo dice en Romanos 10, versículo 1 y 2, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. Y en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Es decir, él tenía un corazón y una pasión hacia su pueblo, hacia sus compatriotas israelitas y anhelaba compartir la palabra. Y sabía que la gracia de Dios en algún sentido iba a estar tocando algunos de esos corazones, como lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero también el concepto de que cuando en una familia, en una persona, en un lugar hay demasiada resistencia, debemos entender que cada uno también es responsable, como lo veíamos en el pasaje, de sus propias decisiones. Así también lo enseñó Jesús a los discípulos diciendo, si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o a escucharlos, salgan de ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies en señal de rechazo. Esto es lo que Pablo dice en este pasaje. De ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo hice lo que tenía que hacer y ahora ustedes son responsables de la tarea. Sin embargo, tenemos que seguir siendo generosos en compartir la palabra, creyendo que la obra de Dios va a dar fruto justamente aún en medio de la oposición. Dios va a tener corazones y va a tener vidas que van a entregar su corazón a Jesús. Pablo sabía que este llamado de Dios a su vida tenía que ver también con estas dificultades y problemas que iba a tener. Como hemos compartido ya en muchos mensajes, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era una persona tenaz, dura, perseverante, que había pedido cartas allí a los principales sacerdotes para perseguir a los creyentes, aún en ciudades que no eran judías. Así tenía una carta para perseguir a los creyentes en Damasco, y mientras iba persiguiendo a los creyentes, Jesús le sale al encuentro, lo tira de su cabalgadura, le habla acerca de que él era un instrumento escogido por el Señor para llevar la palabra. Y luego cuando le habla a un hermano Ananías que va a tener que orar por él cuando Pablo había quedado ciego, durante 3 días estuvo ciego al ver esa luz resplandeciente cuando se encontró con el Señor. Jesús manda a Ananías a orar por él y a Ananías el Señor le dice lo siguiente, porque Ananías tenía miedo de ir a orar por Pablo, tenía temor porque era una persona que estaba matando a los creyentes. El Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Cuánto le es necesario padecer por mi causa. Es decir, que Pablo tenía un privilegio tremendo de predicar la palabra del Señor, de predicar la palabra a los gentiles, a los judíos, a los reyes, a los gobernadores de la tierra. Pero juntamente con este privilegio iba a haber un precio, y el precio que iba a tener que sufrir y padecer y tener oposición por causa del Evangelio. En una oportunidad le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén porque allí lo iban a encarcelar y lo iban a llevar a Roma. Y Pablo les dijo a estos hermanos que lo estaban persuadiendo para que no fuese hacia Jerusalén. Le dijo lo siguiente, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Qué hermosa palabra.
De ninguna cosa hago caso con tal, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de predicar su gracia, su amor a aquellos que lo están necesitando. En tercer lugar, la obra de Dios también se lleva adelante con abundante fruto. La obra de Dios te lleva adelante con abundante fruto. Versículo 7 dice: salió de la sinagoga, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, que vivía al lado de la sinagoga, y Crispo, el jefe de su familia, con toda su familia, creyó en el Señor, y también muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Qué hermoso pasaje, qué hermosa respuesta, ¿no es cierto? Dice que salió de la sinagoga, pero no fue muy lejos, se fue a la casa de al lado, de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. Es decir, este hombre tuvo un corazón y una receptividad, un hombre seguramente judío, que abrió su casa, que vivía al lado de la sinagoga, y abrió su casa para que allí pudiese Pablo seguir adelante con la predicación de la palabra. Y allí se comenzó la iglesia de Corintio, una nueva iglesia, con este hombre que tuvo receptividad al mensaje del Evangelio. Pero hay algo más importante también que nos dice el texto, y es que Crispo, el jefe de la sinagoga, es decir, la persona más importante de la sinagoga allí en Corinto, también creyó en el Señor. Aquí otro paisano, otro judío, que creyó en el Señor. Y él, con toda su familia, se bautizó. Así que bueno, vemos que esta obra de Dios no es infructífera. Cuando nosotros compartimos la palabra en medio de la oposición, aún en medio de la oposición tan dura y terrible que estaba sufriendo Pablo en Corinto, aún sus paisanos judíos, a los cuales él les había compartido la palabra, muchos de ellos creyeron en el Señor, se bautizaron, se unieron allí y comenzaron la iglesia allí en la ciudad de Corinto. Esto nos habla acerca de que la obra de Dios nunca queda infructífera. Allí en Isaías se nos dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que llevará el fruto para el cual el Señor la está enviando. En Gálatas 6:9 se nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y vemos en esta obra que Pablo lleva adelante allí en la ciudad de Corinto, de cómo el Señor le respalda y cómo el Señor le da abundante fruto. Y es muy importante, hermanos y amigos, que nosotros podamos justamente unirnos a Dios en esta misión, ser perseverante a pesar de nuestras carencias y creer que Dios va a estar tocando vidas y corazones que van a venir al conocimiento de Cristo. Esta es una tarea que nosotros debemos realizar. Es una tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros para que podamos llevar adelante. Y cuando lo hacemos, Dios nos respalda. Lo hemos visto justamente en el comienzo de la iglesia de Antioquía, como algunos hermanos compartieron la palabra, se animaron a predicarle también a los gentiles y un gran número creyó en el Señor. Y lo mismo lo vemos en este lugar. Somos portadores de esta buena noticia, somos instrumentos de reconciliación. Dice el pasaje allí en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura: qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Así pues, la fe nace por el oír, y el oír el mensaje de Cristo. Allí nuestra tarea es compartir la palabra, y justamente Dios va a estar llevando abundante fruto en los corazones de las personas. En tercer lugar, la obra de Dios se consolida cuando
la gracia de Dios está ayudándonos en nuestra tarea y cuando nosotros somos obedientes y somos perseverantes en esta obra. Allí nos dice el versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Este texto es realmente maravilloso porque de alguna manera Dios muestra su auxilio y su gracia de una manera tan particular por medio, en este caso, de una visión que Dios le da a Pablo. No es frecuente que Dios se manifieste a través de cosas espectaculares, como en este caso una visión en el Nuevo Testamento. Generalmente Dios nos habla y nosotros debemos ser obedientes a su palabra, y dice la palabra que por fe andamos y no por vista, ¿no es cierto? No tenemos que esperar grandes señales de Dios para hacer su obra, sino tenemos que encaminarnos en lo que Él ya nos ha dicho. Pero bueno, vemos el auxilio del Señor. Lo vimos en el mensaje anterior en la vida de Pedro, de cómo el Señor le muestra y de alguna manera se le revela de una manera muy singular para indicarle que Él no hacía acepción de personas. Y en este pasaje vemos cómo el Señor anima a Pablo justamente a seguir compartiendo la palabra. Y hay algo interesante que nos dice el texto. En primer lugar, que Pablo tenía miedo. Que Pablo tenía miedo. Sí, este gran apóstol del Señor, este hombre tan duro que perseguía a la iglesia, este hombre que parecía tener una voluntad de hierro y no tenerle temor a nada, como lo hemos leído, que no tenía temor de perder la vida por el Señor. Sin embargo, en este pasaje nos dice que tenía miedo, porque dice que una noche el Señor en una visión le habló y le dijo: no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo, Pablo, porque yo estoy contigo y nadie va a poner su mano sobre ti para hacerte daño. Es decir, si le dice no tengas miedo es porque tenía miedo, tenía temor, ¿no es cierto? Y esto nos habla de que muchas veces la obra de Dios también se lleva adelante en nuestras vidas en medio de dudas, en medio de temor, en medio de incertidumbres. Sin embargo, vemos aquí cómo la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Cristo se le manifiesta en ese momento en que Pablo tenía miedo y le dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen la palabra, vayan y compartan el evangelio. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así tenemos que creer que el Señor está con nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y vemos el ánimo que Pablo recibe por parte del Señor. Y así Dios nos va a animar en los momentos de necesidad. Él va a estar allí con nosotros, fortaleciendo nuestra fe o nuestra débil fe. En segundo lugar, le dice: sigue anunciando el mensaje. Se ve que Pablo estaba un poquito desanimado. Vaya a saber, quizás el fruto que había tenido le resultaría poco, porque él tenía una meta ambiciosa. Sin embargo, el Señor le dice: sigue anunciando el mensaje, sigue anunciando el mensaje, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo muchas personas que tienen que ser despertadas a la gracia de la fe por medio de la predicación del Evangelio. Como lo hemos leído en el pasaje de Romanos, justamente 10:17. La fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Dios despierta las conciencias por medio de la palabra y del obrar del Espíritu Santo, revelando a Cristo en los corazones. Y allí le dice el Señor a Pablo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Nadie va a poner su mano sobre ti para hacerte daño, porque mi pueblo es muy grande en esta ciudad corrupta,
en esta ciudad donde hay tanta delincuencia, en esta ciudad donde hay tráfico de esclavos, en esta ciudad donde hay tanta promiscuidad, prostitución y todo tipo de desenfrenos. En esta ciudad yo tengo mucho pueblo, porque muchas de estas personas que están viviendo esta vida tan miserable necesitan conocer de mí y van a ser llamados a mí por medio de la predicación del Evangelio. Y esta es una palabra que nos debe alentar y nos debe animar a seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios lleva adelante su obra en medio de nuestras carencias o a pesar de nuestras carencias y de nuestras limitaciones. Dios lleva adelante su obra en medio de los problemas, la oposición o las dificultades que podamos tener. La obra de Dios siempre va a dar abundante fruto en los corazones, aunque algunos de alguna manera rechacen la palabra, otros van a creer. Va a haber gente indiferente, como la parábola del sembrador, va a haber gente superficial, va a haber gente con otros intereses, pero va a haber buena tierra que va a atesorar la palabra y que va a dar en perseverancia abundante fruto, como pasó también aquí en Corinto. La obra de Dios se lleva adelante con el aliento y con la gracia de nuestro Dios y con nuestra obediencia. Pablo, al recibir la palabra de Cristo, se quedó todo un año y medio enseñando entre ellos la palabra del Señor. Lo vimos allí en Antioquía, de cómo Pablo y Bernabé enseñaron a la iglesia durante todo un año la palabra. Y lo vemos ahora en Corinto, de cómo Pablo también, al recibir esta palabra y revelación de Dios, se queda un año y medio enseñando la palabra allí entre estos nuevos hermanos en Corinto y por supuesto también predicando el Evangelio. Te quiero animar a que sigamos adelante haciendo la obra del Señor. Me gustaría terminar leyendo justamente un pasaje donde Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le anima a seguir adelante en la tarea y a confiar en la gracia del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58 dice: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Qué hermosa palabra. Nos anima a creer firmemente en el Señor Jesús, que nos da la victoria en todo nuestro trabajo, y que sigamos firmes y constantes, sirviendo y trabajando, predicando, enseñando, pastoreando, haciendo la obra de Dios, sabiendo que ese trabajo no es en vano, sino que Dios va a dar abundante fruto a todo lo que estamos desarrollando. Vamos a estar orando a Dios para que esta palabra la podamos aplicar a nuestra vida y la podamos poner por obra para llevar abundante fruto para Él. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias porque tu obra se lleva adelante a pesar de nosotros, a pesar de nuestras carencias, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, Señor. Tú te has placido tener esta riqueza en vasos de barro que es nuestras propias vidas. Gracias porque a pesar de las oposiciones y de los problemas que podamos enfrentar al compartir la palabra, va a haber buenos corazones que van a recibir la palabra y van a dar abundante fruto. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu amor, tu poder está siempre a nuestro lado para animarnos y ayudarnos a seguir siendo fieles en la predicación del Evangelio. Que esta palabra lleve abundante fruto en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Anhelamos que puedas estar contactándote con nosotros. Durante toda la semana tenemos grupos pequeños que los llamamos grupos de vida, donde compartimos, donde leemos la palabra y donde hacemos misión con Dios también. Lo tenemos presenciales, pero también lo tenemos por Zoom. De cualquier lugar donde nos estés mirando, nos podés escribir y te podés sumar
a un grupo pequeño donde vas a sentir el amor, el cariño de Cristo a través de la vida también de todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación. Que el Señor te bendiga. Quédate a ver este videito que vamos a estar compartiendo.